poco cuál es la filosofía del libro. Lo que vamos a hablar ahora no es tanto el libro en sí, sino cuál es la filosofía, qué es lo que motiva el escribir este libro y qué hay detrás de la lógica de trabajar la ciberseguridad. Lo primero que me gustaría que consideren es un poco la perspectiva que yo trato de buscar, que es que capaz cuando uno piensa en ciberseguridad, están acostumbrados a pensar que refiere a un aspecto técnico, que el objeto de estudio de la ciberseguridad es la tecnología. Y el planteo que yo vengo a hacer y el análisis que yo tomo en CyberSeo es justamente lo opuesto. Y yo trato de estudiar la ciberseguridad desde el punto de vista humano. Y trato de entender cuál es el rol que tiene la tecnología en las personas y particularmente cómo la seguridad impacta en el comportamiento de las personas. Y particularmente CyberSeo trata de enfocarse un paso más allá, que es no solo las personas como individuos, sino las personas organizadas, es decir, las personas como organización, cómo las empresas y cómo las distintas comunidades, organizaciones deberían responder ante las amenazas de seguridad. Siempre tratando de entender que el problema de fondo no es técnico, sino que el problema de fondo es humano, y es entender qué interacción tenemos nosotros con los dispositivos y con la vida que llevamos. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero a comprender es que estamos todos interpelados por dispositivos. Prácticamente la mayor parte de nuestra vida se basa de una u otra forma en interactuar con algún dispositivo. La mayoría de la gente verá esta conversación y esta presentación a través de un dispositivo. Y le dará like o le pondrá comentarios, estará de acuerdo o no, pero casi todos van a interactuar a través de un dispositivo. Y el problema de este comportamiento es que estos dispositivos no solo se vuelven una herramienta, sino que empiezan a ser una parte de nuestra realidad. Empiezan a interpretarla por nosotros. Empiezan a tener una influencia en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y entonces, ante esta circunstancia, un poco la propuesta del libro es que no podemos permanecer anónimos en el sentido de decir, dejar a la tecnología ser. Si nosotros queremos entender que cada vez la tecnología forma parte fundamental o una mayor parte de nuestra vida, tenemos que tener una conciencia activa de que hay un efecto en el uso de esta tecnología y de que realmente esta tecnología tiene un impacto en las personas, en las organizaciones, en las relaciones y principalmente en el concepto de realidad que todos tenemos. La mayoría de la interpretación de la realidad que viven la mayoría de ustedes surge a través de lo que consumen en distintos medios, a través de distintos dispositivos. Dispositivos que lamentablemente son muy sencillos de modificar por gente como yo y otros con mucho más talento para que ustedes vean lo que nosotros queremos que vean. Y es esta la dificultad que tenemos que empezar a abordar y el por qué esto es un problema humano y no un problema técnico. Se pueden escribir millones de libros sobre cómo hacer una contraseña más difícil, sobre cómo instalar un antivirus, pero la discusión no va por ahí, y CyberSeo tampoco va por ahí. Va por tratar de entender cuál es la estrategia detrás del cambio organizacional y cultural que tenemos que hacer para comprender que si no empezamos a tomar control de la tecnología, nosotros vamos a ser controlados por la tecnología. Y entonces aquí empieza a surgir una idea que tiene cientos de años, miles de años probablemente, que es esta batalla épica entre lo que llamamos la libertad y la seguridad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que nosotros constantemente estamos eligiendo entre si queremos vivir en un mundo más seguro o en un mundo más libre. Cuestiones políticas quizá han puesto el tema de moda o no, pero lo que quiero traerlos de vuelta es al concepto de ciberseguridad, porque cambia la tecnología, cambian las herramientas, pero el concepto sigue estando. Si queremos estar en un mundo más seguro, si queremos asegurarnos de que nada nos pase, vamos entonces a tener que sacrificar muchísima libertad. Y vamos a tener que aceptar que estemos monitoreados y que el gobierno o quien sea sepa constantemente lo que hacemos, que las empresas tengan constante control. Y esta es un poco la dinámica que se viene dando en los últimos años. Y desde lo personal, e incluso con muchísimos colegas, venimos trabajando estas dicotomías desde hace tiempo para por lo menos visibilizar esta situación. Y que es que desde hace muchos años se está utilizando el miedo como una herramienta para que nosotros empecemos a aceptar una serie de restricciones, una serie de regulaciones, una serie, yo diría, de supervisaciones o de vigilancia, como se llama, por parte de diversos organismos, algunos estatales, otros paraestatales, otros empresas privadas, en la que con la excusa de protegernos a nosotros, cada vez tienen más información de nosotros y cada vez nosotros tenemos menos campo de acción. La libertad individual de cada persona, la posibilidad de ejercer esa libertad, con el pasar de los años fue disminuyendo, por lo menos en el campo técnico, ¿sí? O sea, los quiero llevar dentro de lo que abordamos en el libro, tiene que ver al menos con esta restricción. Y es el entender que nosotros estamos transicionando a ese cambio y que la mayoría de las personas están contentas en que haya más cámaras de seguridad dando vueltas, cámaras de seguridad que permiten capturar la cara de las personas, identificar quiénes son. Y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos estar seguros a la noche, pero hay que entender cuál es el intercambio que hacemos. Y simplemente lo que este libro trata de traer es esta conciencia, de decir, estamos haciendo este cambio de seguridad por libertad,
pero al menos sepamos lo que lo estamos haciendo. Porque en el momento en que queramos recuperar esa libertad, no la vamos a poder recuperar. Porque esa libertad hoy forma parte de los datos que nosotros entregamos constantemente. Y es en esa entrega que quiero traerles un concepto súper interesante. Se dice muchas veces que a veces los precios son uno de los factores ordenadores de la sociedad. Las cosas por las que pagamos, las cosas por las que decidimos pagarlas, por las que decidimos no pagar, muchas veces ordenan a lo que le damos valor o no en la sociedad. Y una de las cuestiones que vemos es que la mayoría de las aplicaciones que ustedes usan todos los días, la mayoría de los servicios de los que dependen, son gratis. Todos acá usan WhatsApp, usan su correo electrónico en Gmail, usan Instagram, usan Facebook, y todo eso es gratis para ustedes. Por supuesto, las empresas permiten generar estos sistemas que salen millones de dólares mantener por hora, y lo permiten hacer vendiendo publicidad. Pero aquí, ¿dónde está la asimetría a entender? La asimetría es que para ustedes esos datos valen menos que lo que vale para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa lo puede capitalizar a través de vender publicidad o porque tiene otras formas de capitalizarlo. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a que un montón de servicios esenciales, entre ellos las comunicaciones, la mayoría de las comunicaciones de ustedes son gratuitas. El 90%, si no más, de las comunicaciones que ustedes manejan son todas gratuitas. La mayoría de las redes sociales con las que interactúan son todas gratuitas. Y entonces es importante comprender al menos esta asimetría. No para dejar de usarlas, pero para al menos entender cuál es la funcionalidad que tienen y qué es lo que estamos dando a cambio. Y acá es donde por ahí podemos entrar en un aspecto un poco más perverso de todo esto, y a lo que yo les hablaba con que la lógica de los precios como ordenadores de la economía. Porque al nosotros no asignarle un precio, no asignarle un valor a esos datos que nos pertenecen, lo que estamos haciendo es que no los valorizamos, y hay otro que puede arbitrar esa valorización a través de, ya sea publicidad o lo que sea. Pero generamos un efecto más perverso, que yo creo que lo vamos a empezar a ver con el pasar de los años. Y es que durante muchos años nos creímos que esta información solo valía por la publicidad, porque se podía capitalizar para que a nosotros nos lleguen publicidades más adecuadas. Pero resulta que con el pasar de los años lo que empezamos a ver es que estos datos empiezan a tener otras funciones. Por ejemplo, utilizamos muchos de esos datos para predecir su comportamiento y saber qué es lo que van a hacer, a quién van a votar, si se inclinan a la derecha o a la izquierda, si prefieren un equipo de fútbol o el otro, si están a favor de una ley o la otra. Aquí en Argentina todavía no lo vemos con tanta certeza, pero esto ha modificado elecciones. Estos datos se han usado, modificado me refiero, para incidir en cómo la población ve un resultado o cómo participa en un resultado electoral. Esto se ha usado, por ejemplo, para Brexit, donde se tomaron decisiones a través de una fuerte campaña de publicidad basada en entender el comportamiento de las personas. Y entonces ya no es solamente que esos datos se usan para publicidad, es que el agregado de esos datos permite empezar a definir comportamientos, direcciones, entender cómo se maneja la población. Y es ahí donde empieza lo peligroso del uso de los datos, porque esos datos ya los entregamos y de forma gratuita. Esos datos ya existen y ya se pueden utilizar. Y esos datos hoy tienen un valor de mercado al cual nosotros no podemos acceder, pero vamos a ser responsables en cierta forma de haberlos entregado y vamos a ser víctimas de su uso. Porque incluso aunque cualquiera de ustedes decida dejar de usar redes sociales o decida no participar, eso no implica que ustedes mantienen los mismos comportamientos que el vecino al lado que sí los utiliza. Y por ende se puede llegar a las mismas conclusiones. Y entonces entender el rol que tiene la economía en esta utopía que nos creímos de Internet, que realmente durante mucho tiempo lo fue, pero que hoy por hoy es un espacio bastante perverso. Y esto no es ni el libro tampoco busca alejarlos a ninguno de ustedes sobre la tecnología, ni trata de atacar a la tecnología. Pero como dije desde el principio, el factor humano tiene que ser que tenemos que tener una comprensión sobre lo que sucede y cómo sucede. Y que no podemos dejar que alguna de quizás las cosas más valiosas que nosotros producimos como seres humanos, que es el acumulado de la información, termine en manos de otros que no comprendemos. Y ahí es donde empiezan a surgir incluso ideas revolucionarias. Cuando ustedes por ahí escuchan blockchain o escuchan gente hablar de criptos y demás, que tendrán un montón de problemas, pero algunas de las ideas que tratan de resolver es esto, es cómo hacemos para capitalizar, cómo hacemos para asignar un valor quizá a unidades de medida que son tan pequeñas que no se podría asignar un centavo o no se podría hacer con una transacción de Visa que no me deja pagar menos de 100.000 pesos. Entonces tenemos que empezar a pensar que, por ejemplo, ¿cuánto vale el clic de cada uno de ustedes? ¿Cuánto vale el dato de que prestaron 10 segundos más de atención a un clip de TikTok que a otro? ¿Cuánto vale ese fragmento de información? Y la pregunta es, ¿alguno de ustedes debería ser recompensado por ese tipo de información? Y si seguimos jugando este juego es, ¿cómo esa información puede ser usada en contra de ustedes? Con o sin su consentimiento.
Y esto es un poco la paradoja en la que nos encontramos. Y yo que doy estas conversaciones o doy estas presentaciones por el mundo y demás, distintas audiencias reaccionan distinto a esta situación, porque en algunos espacios hay gente que está mucho más preocupada por su seguridad y viene más preocupada por esta paranoia de que nos están monitoreando, nos persiguen y demás, que lamentablemente en muchos casos es cierta, pero también una vida de esa manera es muy difícil. Tenemos que entender que esta tecnología llegó para quedarse. Y entonces la propuesta del libro tiene que ver con al menos entender cuál es la postura estratégica que las personas y las organizaciones tienen que tener frente a este cambio de paradigma de la sociedad en la que vivimos. Y entonces tiene que ver con esta reflexión. El libro no les dice qué hacer, pero el libro les va a contar algunas de las cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho traer a la mesa es el hecho de cómo ha cambiado la idea de propiedad. La mayoría de acá, por suerte, son bastante mayores y recordarán la época en que éramos dueños de muchas de las cosas que tenemos. Comprábamos CDs o comprábamos discos en vinilo, puedo tirar el ejemplo de alguno de aquí. Comprábamos discos en vinilo y ese disco era nuestro, yo no, pero digo, alguien habrá comprado disco en vinilo y ese disco era de ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta que se rompa el disco. Hoy consumimos música a través de Spotify, quizás la mayoría de ustedes ya se han transicionado, digamos, muy bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el día que dejan de pagar, ustedes no tienen nada de música, no son dueños de esa información. Y esto se aplica a muchísimas cosas. La mayoría de sus fotos quizás están en la nube porque ocupan demasiado espacio en el teléfono, pero tienen que pagar todos los meses para continuar usándola. La mayoría de ustedes no tienen ninguna película ni ningún DVD en sus casas, alquilan Netflix. Solamente con que se corte la luz, solamente con que puedan dejar de pagar 2 o 3 meses, van a perder acceso a todas sus fotos, a toda su información, a todas sus películas, y se vuelve un mundo muy oscuro. Y lo que esto ha generado es lo que llamamos un poco la rampa, ¿no? Que es la caída de este mundo, en el sentido de poder dejar de pagar por 1 o 2 meses, es tremendamente más brutal. Es decir, la distancia entre soy una persona llamémosle con un sueldo estable todos los meses, a estoy viviendo en la calle, se achica. Pero se entiende por qué. Porque cada vez somos dueños de menos cosas, incluso en términos de propiedades, cada vez alquilamos más cosas de las que no somos dueños, cada vez las cosas que adquirimos duran menos y que si lo piensan también es una forma de transformarlo en un servicio. Si yo compro una lavadora de ropa y cada 2 años la tengo que cambiar porque se rompe, es bastante similar a que esa lavadora estuviese pagando todos los meses y de hecho antes yo compraba aquí en 24 cuotas, creo que esto desapareció, pero digo, la dinámica de comprar una televisión cada 2 años es casi la misma de que alquilarla. Y el hecho de que la obsolescencia planificada de la tecnología hace que si incluso yo me quisiera quedar esa televisión, dentro de poco tiempo ya empieza a funcionar mal, ya algunas cosas no las puedo consumir y demás. Entonces, esto no es una apología sobre dejar de vivir esa vida. Esta vida nos ha traído enormes beneficios y nos seguirá trayendo beneficios. Pero es por lo menos, en esta lectura, es en el dedicarse a reflexionar sobre cuál es la situación. Y no solo cuál es la situación actual, sino que hacia dónde vamos con esta dirección. Y, en cierta forma, qué es lo que cada uno de ustedes puede hacer, no para evitarlo, pero por lo menos para tomar conciencia. Otra cuestión interesante quizá para reflexionar es el hecho de que uno podría pensar el rol que los estados y que los gobiernos en distintos países y regiones empiezan a tomar en lo que nosotros por ahí conocemos como Internet. Y esto es súper interesante analizarlo porque capaz uno tiene en su mente la idea de que, bueno, Internet es uno solo, hay un Internet ahí. Pero resulta que cuando uno analiza la geopolítica moderna, lo que encuentra es que en realidad el mundo va hacia varios Internets. De que cada país empieza a trabajar su soberanía digital en términos muy serios. Y que la mayoría de los países empiezan a romper de Internet y decir, Rusia, por ejemplo, tiene su propio Internet, China tiene su propio Internet, varios países en distintas regiones están siguiendo ese modelo. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que la soberanía digital, es decir, lo que necesitamos como país para que nuestra ciudadanía continúe funcionando, es esencial que se mantenga dentro del control del país en el caso de un conflicto de sanciones. Ustedes imagínense que si ustedes vivían en Rusia y no habían hecho nada malo, es decir, por ahí consumían su servicio y utilizaban PDF para firmar documentos, ya no se puede hacer más porque Adobe, que es la empresa que hacía los PDFs, es una empresa estadounidense o europea o tiene sedes en Europa y Estados Unidos y ha sido, cuando Rusia se sanciona, se le prohíbe a esas empresas operar, continuar dando servicio. Quiere decir que vos tenías esa parte de ese proceso en el que contabas con que un servicio te lo daba una empresa estadounidense y de momento se te rompió ese servicio. Y no por nada que vos hiciste, simplemente alguien a 1000 kilómetros de ahí decidió que ese servicio no funciona más para vos.
Y esto que hace 5 o 6 años atrás nosotros lo comentábamos y decían, no, qué locura, ¿quién está pensando en este concepto de soberanía que por ahí se discutía en algunas empresas grandes? Nosotros hace ya muchísimos años que se venía discutiendo la pregunta de ¿dónde están mis datos? Si hubiese un conflicto, ¿no? A nivel empresa, ya no lo digo a nivel de persona, pero es ¿dónde están mis datos? Si yo voy a montar un nuevo, digamos, quiero crear un nuevo producto, ¿qué soberanía tengo yo sobre esos datos? Si un juez quiere accionar sobre estos datos, ¿quién va a responder? Bueno, y entonces, claro, esto ahora que tuvimos las guerras, que tenemos los conflictos, que vemos lo que pasa, empieza a resultar más evidente que esto va a ser un problema. Y empieza a ser un problema que muchas organizaciones están prestando atención de ver cómo vamos a gestionar esta soberanía. Cómo vamos a asegurarnos de que nosotros seguimos teniendo control operativo y de propiedad sobre los datos que nosotros generamos. Y también empezamos a pensar, con tanto hacking que sucede, que todos leen constantemente, es como, ¿quién me está defendiendo? Y entonces empieza a convertirse, este es un poco el cambio de paradigma que lamentablemente surgió producto del incidente entre Rusia y Ucrania, pero que cambió completamente la dinámica de la discusión de ciberseguridad. Porque por primera vez hubo un país, Estados Unidos, Europa y demás, que decidió sancionar arbitrariamente o no a distintas plataformas que tenían que ver con la vida cotidiana de ciudadanos en otro país. Y empezamos a entender que un montón de nuestra vida está controlada por gente completamente en otro país. Y entonces esa es la soberanía que países como China, países como Rusia y como varios otros que se dieron cuenta de que esto está sucediendo, empiezan a segmentar su propio Internet. ¿Y qué tiene que ver con esto? Quiere decir que tienen su propio Facebook, su propio Instagram, su propio PDF, su propio Twitter y van a seguir haciendo su propia solución. ¿Por qué? Porque ya no podemos confiar en proveedores globales. O podemos confiar, pero eso tiene un costo. Y ese es el análisis que hoy se está haciendo en muchísimas empresas. Este es el problema que mantiene despierto a Microsoft y a varias empresas que son megaproveedoras de servicios a nivel global, pero que es muy difícil para ellos garantizar una cierta certeza de que las personas van a tener acceso, o las personas o las organizaciones van a tener acceso frente a un problema. Yo cuento siempre el ejemplo. La mayoría de ustedes quizá tienen Gmail o Gmail como su correo, o tienen Yahoo. Si el día de mañana cualquiera de ustedes es nombrada persona non grata por un comentario que hicieron en las redes sociales, por algo, porque los acusaron de cualquier cosa, porque alguien les hizo una campaña y los acusó de pedófilo, doy ejemplos fuertes porque así se maneja el mundo hoy por hoy, y a ustedes le dan de baja todo, o sea, se quedan sin el acceso a probablemente los 20 años de correos electrónicos que tienen ahí, se quedan sin acceso a las fotos que tenían, o sea, lo que hoy no consideramos es que este poder se lo estamos entregando a organizaciones de las cuales nosotros no tenemos ningún control y además no tenemos no jurisprudencia, sino que no tenemos jurisdicción. Quizá alguno de ustedes leyó la noticia, hace 2 o 3 días un juez en España prohibió Telegram por un problema de copyright. Es decir, no sé si saben, pero había mucho documento, película, además, que estaba dando vueltas por Telegram y entonces varias empresas, cansadas de que su contenido con copyright, sean canciones, películas, no me acuerdo qué era, estuvieran ahí, fueron a un juzgado y dijeron no puede ser porque esta gente accede a mis películas truchas a través de Telegram. Ah, ningún problema, dijo el juez. Prohíbo Telegram en todo el país. Prohíbe Telegram en todo el país. O sea, la herramienta principal de comunicación de quizás millones de personas. Lo prohíbe con la firma de para todo un territorio nacional. Por supuesto, esto era una locura y se dio de baja 2 o 3 días después cuando aparentemente varias personas le explicaron la locura que acababa de hacer. Pero esto que es real, esta es la dinámica en la que funciona. Todas estas conversaciones que la mayoría de ustedes tienen en su WhatsApp, las pierden así. Las pierden porque un juez en Comodoro Pi firma que WhatsApp no va más en Argentina. O las pierden porque se pelea el gobierno argentino con el gobierno estadounidense y se decide que no va más. Y esto ya pasó en el mundo. No es que les estoy contando como no existe. Esto ya pasó, esto le pasó a los rusos. Y no solo le pasó, sino que esto lo hacíamos nosotros dentro de las empresas. Es decir, esto es parte de los protocolos que gente como yo diseñamos como la ciberseguridad de las organizaciones. Yo estoy en la parte de estrategia de ciberseguridad y es nuestro trabajo definir cómo hacemos para cortar un país entero. ¿Y qué pasa si de pronto el día de mañana a ese país no se puede interactuar más? ¿Cómo se hace para cortar ese cable? O sea, nosotros dedicamos horas en pensar cómo hacer para cortar esto. Y entonces tienen que entender que el que está del otro lado, el que usa el servicio feliz de que viene funcionando durante años y que es gratis, por lo menos que tengan en cuenta este riesgo. Y entonces CyberSeo aborda en parte un poco esta preocupación. Que no es para que se preocupen, o sea, esto es simplemente como para que lo tomen en cuenta. Y después está un concepto interesante que está bueno para pensarlo, para reflexionar cuando no pueden dormir a la noche y necesitan algo para pensar, es la idea de que
algunos fracasos estatales, en cierta forma, esto que les contaba del concepto de la soberanía estatal, ¿no? O sea, durante muchos años nos acostumbramos a pensar en que la soberanía del Estado termina en su territorio, por así decirlo, y es decir, hemos hecho guerras, digamos, para ganar un par de metros en alguna u otra dirección. Una pregunta que empieza a surgir hace varios años es ¿dónde está la territorialidad del Estado en el ciberespacio? ¿Hasta dónde empieza el límite que el espacio tiene, digamos, que el Estado, los jueces o que las distintas figuras del Estado pueden tener, y no solo la figura del Estado, sino hasta qué punto la legislación de mi país puede tener un impacto en las distintas aplicaciones? Y esto empieza a tener varios problemas, porque ¿qué pasa? Cada país o cada jurisdicción o cada grupo empiezan a definir políticas que no son compatibles entre sí y gente como yo nos pagan para tratar de ver cómo hacer para que generar productos y soluciones que es la misma solución que funciona en China, que funciona en Estados Unidos, que funciona en Rusia, que funciona en distintos países. Y lamentablemente muchas veces, y a propósito, las reglas se contradicen. Justamente nosotros tenemos que empezar a generar cada vez soluciones más flexibles, que se puedan ir transformando, que se puedan ir adaptando. Pero esto trae a discusión la idea de decir, ¿qué es un Estado en el concepto digital? ¿No? O sea, a veces uno, si se lo ponen a reflexionar, algunos de los servicios que el Estado presta, que estamos acostumbrados a prestar como personas, empiezan a ser prestados por distintas organizaciones o distintas empresas a nivel digital. Es decir, si ustedes se lo empiezan a imaginar, ¿cuántos años falta para que Facebook tenga su propia... O sea, Facebook podría ser su propio país digital en el sentido de que hay un montón de servicios que provee, ¿sí? O sea, no lo piensen en el sentido de quizá la salud y el bienestar, sino que piénsenlo a nivel de, o sea, ser parte de un grupo o ser parte de una comunidad y esa comunidad tiene una serie de beneficios y de consecuencias y uno intercambia con esa comunidad una serie de ideas, pongámoslo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto falta para que la influencia que estas empresas tienen empiece a ser mayor a la influencia que tienen los propios estados? Porque como les decía, la mayoría de las personas, y sobre todo los que tienen hijos aquí o conocen gente joven, se van a dar cuenta que la mayoría de estas personas jóvenes cada vez pasan más tiempo en estos dispositivos. Y por lo tanto, yo argumentaría que estos dispositivos y las empresas que están detrás de estos dispositivos empiezan a tener muchísima más influencia que la que tienen los padres, que la que tienen los docentes, que la que tiene el propio Estado. Y esto es para bien o para mal. Lo bien quizá pueden salir y formarse, hacer cursos en el exterior sin salir de sus casas, pueden tener una visión completamente diferente sobre el mundo más allá de donde viven, pero también tienen que entender que se empiezan a globalizar estos problemas. Como aquí quizá no lo viven, pero en Europa, por ejemplo, tenemos problemas con el islamismo extremo, donde se utilizan las redes sociales para juntar jóvenes que después se terminan sumando en distintos grupos extremistas o radicales. Esto de momento aquí no es un problema, pero esto es un problema en Europa real. Y no podés decir, bueno, vamos a prohibir entonces que todos usen TikTok o que todos usen Instagram. Entonces, lo que hay que empezar a pensar es que algunas de estas empresas se vuelven tan grandes y tan poderosas que empiezan a ocupar algunos roles que antes venía ocupando el Estado, como insisto, como la educación, como la formación del ciudadano. Y lo que terminan haciendo es formando ciudadanos que piensan distinto a los ciudadanos que fueron formados antes, digamos, en el camino tradicional. No digo ni mejor ni peor, pero lo que digo es cómo empieza a transformarse cuando uno analiza el impacto, cómo empieza a transformarse el concepto de ciudadanía que tienen esas personas. Y cómo esa ciudadanía está mucho más atada a este mundo internacional o a esta empresa o a esta organización, por así decirlo, no de forma directa, pero indirecta, que a una bandera en sí misma. Pero ¿cuántos jóvenes hoy se identifican más probablemente con algunas cosas que pasan en redes sociales que con la bandera de su país, con la cual posiblemente su país ya no les aporta demasiado? Ya no cuentan con demasiado apoyo en la educación, no cuentan con demasiado apoyo en la salud, no cuentan con demasiado apoyo en la seguridad. ¿Ok? Y entonces estamos formando estas siguientes generaciones y las estamos formando de una manera global. Y esto, insisto, para bien o para mal, veremos las consecuencias. Pero lo importante es al menos detenerse a analizar un poco esto. Una cosa más que también está incluida en el libro y que creo que afecta mucho, que es la doctrina del conflicto, de cómo el conflicto se ha movido de lo que vendría a ser un conflicto clásico, como el que por ahí pensamos que vemos en Ucrania y en Rusia, o lo que vemos en Israel y en Palestina, y cómo estos conflictos se van moviendo al ciberespacio. Y entonces, un poco lo que sucede es súper interesante porque volvemos a revisar las doctrinas anteriores. Quizá no lo pensábamos de esta manera, pero originalmente cuando surgen los aviones, parece una pavada esto, pero cuando surgen los aviones, ustedes imagínense que antes si uno quería destruir una ciudad tenía que entrar a una ciudad. ¿Sí? O sea, hace muchos siglos, lamentablemente, si uno quería entrar, y no tantos siglos, hará 100, 120 años atrás, si uno quería destruir una ciudad tenía que entrar. Si la ciudad estaba amurallada, más difícil, pero por lo menos tenía que entrar a la ciudad y destruirla. Esto empieza a cambiar solamente a partir de los aviones, con los cuales por lo menos uno puede pasar por arriba de una ciudad y destruirla.
¿Estamos de acuerdo? Esto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial cambia este paradigma. Y entonces empieza a surgir una nueva doctrina de conflicto que empieza a estudiar, ok, si vamos a destruir, ¿qué destruimos? Porque tampoco destruir por destruir tampoco aporta demasiado al conflicto. Genera daño moral, pero la pregunta era ¿qué destruimos? Y de ahí surge la doctrina militar que rige hasta hoy por hoy, que tiene que ver con lo que se llama infraestructura crítica, ¿no? Y entonces muchos de ustedes se darán cuenta que tiene más sentido destruir una fábrica de municiones, o destruir una planta de energía, o destruir una planta potabilizadora de agua, o destruir una represa, que destruir la casa de Juan o de Pedro. ¿Ok? Y entonces esta doctrina se mantuvo así durante mucho tiempo. Y resulta ser que ahora, con lo que podemos llamar un poco el ciberespacio y el movimiento del conflicto al ciberespacio, empezamos a retomar y a rever esta rutina y esta doctrina de conflicto digital, este teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque volvimos a tener la capacidad de destruir sin entrar a ninguna ciudad. Ni siquiera tengo que volar por arriba de la ciudad. Es decir, puedo volar una represa hidroeléctrica, la puedo volar desde una computadora. O por lo menos si no la puedo volar, la puedo dejar que no funcione bien, o que, digamos, tenemos ahí un abanico de situaciones. Y entonces lo que empieza a suceder es que distintos gobiernos y distintos países empiezan a operar en esto. Y la mayoría de los gobiernos, por lo menos de los países avanzados, empiezan a tomar tanto la perspectiva ofensiva como defensiva. Es decir, la idea es que todos tienen la garganta del otro, ¿no? Entonces, nos aseguramos de que tenemos algo para defendernos y nos aseguramos de que tenemos nuestra posición en las fábricas enemigas o en las plantas enemigas. Entonces, Estados Unidos tendrá un montón de plantas infiltradas en China, China tendrá un montón, Irán también tiene las suyas, todos tienen en todos. Y entonces, ¿por qué cuento esto? Porque a medida que se van desarrollando los conflictos, empezamos a ver cómo se empiezan a utilizar estos elementos, por así decirlo, por no meternos en lo técnico, que se encuentran ahí. Y cómo empieza a cambiar la doctrina de que estos se vuelven armas digitales. Y hay todo un surgimiento del estudio de decir cómo nos preparamos para estos conflictos, que ya no van a ser solamente de volar una casa por los aires o entrar con un tanque. Ahora también empezamos a trabajar en la desinformación, en la información falsa, en el uso de la modificación de los contenidos y de las redes sociales, en el empezar a modificar diferentes partes de la sociedad, en el empezar a modificar la confianza que la sociedad tiene, por ejemplo, en sus sistemas de comunicaciones, en su sistema eléctrico, en su sistema de potabilización de agua. Porque no es solamente necesario, por ejemplo, cortar el agua para que sea un problema. Basta con hacerla poco segura o basta con generar la idea en la gente de que ese agua no es del todo potable. No hace falta cortar todas las comunicaciones. Basta con hacerlas poco confiables para no saber si el mensaje le llega, si no le llega, si el mensaje es real o no. Entonces esta doctrina de la desinformación, del conflicto, es lo que hoy por hoy estamos viendo en los conflictos que se vienen, y que si leen Seba y Berceo, que se los recomiendo, van a encontrar algunos de estos ejemplos y más. Y creo que con eso podemos darle un cierre antes de que sigan sufriendo con doctrina militar. Pero por ahí lo que los quiero a todos invitar, antes que nada agradecerles a todos por haber venido, que es un enorme placer tenerlos acá, porque como por ahí empecé al principio, es toda una experiencia. Es decir, yo doy presentaciones y he hecho esta presentación del libro en otros lugares, pero claro, esto es un espacio donde están amigos, donde está la familia, donde está la gente que me acompañó durante muchos años, donde están algunas de las personas a las que este libro fue dedicado y alguna silla vacía como la de mi madre, por ejemplo, que no pudo estar aquí en la presentación. Pero lo que queda, el amor en el sentido de poder venir aquí y hacer una presentación aquí en Argentina y poder disfrutar del beneficio de compartir esto y de vivirlo como una experiencia, como el divertirse haciendo este tipo de cosas, para mí es un placer enorme, y yo por eso se los agradezco a todos ustedes que se hayan tomado la tarde de venir al microcentro, que se hayan venido para acá a escuchar un poco esto, a conocerme los que no me conocen, a verme de vuelta a los que hace unos años que no nos vemos. Así que les agradezco a todos, muchísimas gracias por haber venido. Para mí es un placer enorme haber escrito este libro, placer enorme, espero que lo disfruten, espero que lo lean, pero si no lo leen igual no me ofendo para nada, no ando tomando examen, pero para mí nada más que decirle muchas gracias, es un placer enorme, muchísimas gracias a todos, que lo disfruten.